Se cumplen 62 años, el 62 aniversario de Capufe. Así es. El pasado viernes, 31 de julio, celebramos el aniversario 62. Comentando un poquito ahí de historia, bueno, pues desde su origen, como la compañía constructora del sur a cargo de la autopista México-Cuernavaca, se inició el rol de Capufe como un instrumento, ¿no?, del gobierno federal. El 31 de julio del 58, del siglo pasado, se creó por decreto presidencial el organismo público descentralizado Caminos Federales de Ingresos, adscrito a la entonces Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. En el 59, esa dependencia ya se transforma en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y el organismo modificó su denominación a Caminos y Puentes Federales de Ingresos. Y bueno, a partir de entonces la función que se le asignó fue la de administrar los activos carreteros y puentes de cuota que se construyeran, ¿verdad? Ahora, ¿en qué condiciones llegan a este aniversario? Porque el gobierno federal decía en la mañana que la toma de casetas se ha convertido en un delito muy similar al huachicoleo por la cantidad de recursos que se pierden justamente con la toma de casetas. Sí, mira, Capufe no es responsable de la seguridad pública, no es una autoridad que pueda intervenir directamente en contra de los manifestantes. Capufe está atento a cualquier incidencia que pueda presentarse, se trabaja en estrecha coordinación con las autoridades competentes como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional. Entre las acciones que Capufe aplica es, bueno, en primer lugar, se informa a las autoridades en caso de que no estén presentes para que intervengan y restablezcan el Estado de Derecho, reúne al personal, se cierran oficinas, se resguardan recursos, se levanta la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, y se mantiene una estrecha comunicación, Joely, con las áreas responsables de la seguridad pública para prevenir en la medida de lo posible este tipo de eventos y su afectación a los usuarios. Pero vemos que va creciendo entonces, el fenómeno año con año. ¿A qué atribuye justamente este crecimiento y a cuánto asciende ya la pérdida de la que habla el propio gobierno federal? Mira, lo que se puede decir es que se atribuye particularmente a situaciones de afectaciones económicas, ¿no? En el contexto de la pandemia de COVID-19, es algo que ha pegado a diversos sectores y bueno, hemos visto que son diversos sectores, diversos grupos que se manifiestan y toman por minutos o horas algunos carriles de plazas de cobro. Afortunadamente, la gran mayoría no son bloqueos, es decir, no se interrumpe el flujo vehicular, sino que son bloqueos, más bien son tomas que no son bloqueos, y están ellos ahí pidiendo recursos, ¿verdad? Esa es una de las situaciones. ¿Y tienen grupos identificados que ya lo hayan hecho más que como una señal de protesta pacífica, como según algunos grupos lo hacen, que sea como un método justamente para tomar esos recursos económicos a pesar de la ilegalidad en la que están incurriendo? La información con la que yo cuento es que se levantan en todos los casos las denuncias correspondientes y se presentan en el Ministerio Público para que se siga el cauce debido y, como te lo comenté, se mantiene una estrecha comunicación con las áreas responsables de la seguridad pública que pueden tener información al respecto específica, ¿no?, de lo que comentas. Secretario, y de verdad, de todas esas denuncias que se interponen ante las autoridades pertinentes, ¿cuántas llegan a una sentencia definitiva? Porque a lo mejor, como no hay un proceso judicial, pues la gente dice, bueno, va, me la tomo, que no pasa nada. Pues varía.
Son diversas situaciones, como te comenté. Hay desgraciadamente pues multiplicidad de casos, diversas zonas, diversas plazas de cobro, diversos momentos, diversos operadores, ¿verdad? Recordemos que Capufe está a cargo de menos de la mitad de las autopistas de cuota del país. No estamos a cargo de la totalidad, sino menos de la mitad. Entonces son situaciones que varían, y como te lo comenté, se mantiene una estrecha comunicación con las autoridades competentes, quienes son las encargadas de darle seguimiento a estas denuncias. Secretario, la gente aquí comienza a comunicarse con nosotros. ¿Qué pasa con aquellos casos en los que se comenzó o inició un cobro de peaje para la construcción de algún puente, de alguna caseta, de alguna obra, y que después de la construcción se sigue cobrando el peaje? ¿Es legal? ¿Bajo qué figura? Etcétera. El cobro de peaje de las autopistas es ligado a un activo que está concluido. Es un activo que generalmente tiene una alternativa libre de cuota, y presenta algunos beneficios en especificaciones técnicas, especificaciones de seguridad, de amplitud, que justifican el cobro. A lo que se podría referir alguna pregunta de las que mencionas son a las obras de conservación y mantenimiento. Precisamente el cobro de las tarifas permiten que esas obras se puedan realizar y las autopistas se puedan mantener en las especificaciones que le corresponden. Pero mira, nos siguen llegando, justo como con esta línea discursiva que tú nos planteas las respuestas. Entonces, ¿es para siempre el cobro en las casetas? Las casetas, como lo comenté, tienen en general una alternativa libre. Estas autopistas o puentes de cuota presentan beneficios, presentan ventajas sobre esa alternativa libre. Generalmente esas ventajas van ligadas, como lo dije, a una mayor seguridad vial, sí, a un mayor velocidad que se puede tener por la amplitud. Tienen más carriles, también tienen trayectos más cortos, que generalmente involucran obras de ingeniería más complejas y más costosas. Entonces, el cobro que se hace va ligado tanto a la recuperación de la alta inversión que requieren, como al mantenimiento posterior que se tiene que estar realizando de las mismas. Secretario, nos llegan muchísimas preguntas más, pero también entendemos el tema que tenemos, el tiempo que tenemos dispuesto con usted. Lo invitaríamos nuevamente a que se incorpore aquí en Mega Noticias TVC para seguir atendiendo estas preguntas del auditorio. Muchísimas gracias y muy buena tarde para usted. Claro que sí, claro que sí. Nosotros nos enfocamos en garantizar la operatividad y conectividad de las autopistas y puentes, y bueno, también recordar las recomendaciones de seguridad vial, ¿verdad? Ahora más que nunca nadie quiere ir a dar a un hospital en este contexto de la pandemia del coronavirus. Así es. Bueno, lo volvemos a invitar. Javier Benito López, secretario técnico de Capufe. Muy buena tarde. Muchas gracias por el espacio, Joely. Un saludo. Hasta luego.